Bueno, hoy debemos lamentar la partida de Pepe Mújica, el presidente de Uruguay, se nos adelantó en el camino, desgraciadamente, muy querido en su natal Uruguay, queridísimo aquí en México, en América Latina y en el mundo también muy respetado. La presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue una de las mandatarias o mandatarios de los primeros que a nivel mundial, pues luego de que se han generado reacciones en el mundo, fue una de las primeras voces en pronunciarse eh, tras la muerte, el fallecimiento a causa de un cáncer que venía padeciendo de esófago. Este mensaje lo dio a conocer la presidenta de México a través de sus redes sociales y lo expuso de la siguiente manera, textualmente se los leo: lamentamos profundamente la muerte de nuestro querido Pepe Mújica, ejemplo para América Latina y el mundo entero por su sabiduría, pensamiento y sencillez que lo caracterizaron. Externamos nuestra tristeza y pésame a familiares, amigos y al pueblo de Uruguay. Así le escribió Claudia Sheinbaum en su cuenta de X. Pues Mújica se había destacado, como usted lo sabe, como uno de los presidentes, bueno, el presidente más pobre del mundo, así lo conocíamos, así se le había quedado, digamos, que ese acento en su personalidad que marcó un estilo único en la política internacional, caracterizado por su austeridad en su forma de ser, en su forma de vida, su lenguaje muy directo y sobre todo la cercanía con la gente de a pie. Yo lo recuerdo mucho en su bochito, muchas imágenes, fotografías dieron la vuelta al mundo, él en su bochito, viajando en su pequeña granja donde vivía, que nunca se salió de ahí, y pues era muy, muy querido durante su mandato, que fue del 2010 al 2015, vivió, como les decía, en su pequeña granja en las afueras de Montevideo, siempre rechazó los privilegios y donó gran parte de su salario a causas sociales. Lo recuerdo también sentado en una silla en una sala de espera en un hospital público del Uruguay, nada de privilegios, dice: yo estoy aquí en la fila, estoy esperando que se dé mi nombre para pasar a mi cita médica. Así era de sencillo el don Pepe Mújica, como les decía, pues murió cuando se le detectó, bueno, llevó tiempo con este cáncer a cuestas, cáncer de esófago en una etapa pues ya avanzada, y enfrentó complicaciones en los últimos meses, aunque siempre permaneció activo hasta poco antes de su fallecimiento. Este cáncer de esófago, según dicen los médicos, es una enfermedad grave. Pues qué cáncer no lo es, yo creo, que suele detectarse de manera tardía, cuando los síntomas como dificultades para tragar, pérdida de peso, dolor en el pecho, pues ya están presentes. Y en ese momento, pues a la hora de hacer los análisis, aparece el cáncer. Descansa en paz, Pepe Mújica, lección para el mundo. Y bueno, nos vamos con informes. Hoy hablamos sobre el tema del gusano barrenador y el sufrimiento, las congojas, los pesares, las demandas del sector ganadero en México, sobre todo en los estados del norte, allá en Chihuahua, o Coahuila y otros más, Tamaulipas. Sobre la situación del gusano barrenador, hoy le correspondió al titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Verdeguer, informar sobre la situación actual de la plaga del gusano barrenador tras la suspensión de las importaciones del ganado en Estados Unidos, que ya platicamos. Y bueno, pues este martes Julio Verdeguer informó que se ha solicitado a Estados Unidos durante meses y sin recibir respuesta que se abra la planta de producción de moscas estériles en México, que se ubica ya en el estado de Chiapas. Algunas de las acciones que el gobierno de México ha adoptado ante la presencia de este gusano barrenador pues son que desde junio del 2023 el expresidente López Obrador había dispuesto que se reforzaran las medidas de inspección en los aeropuertos y aduanas. En mayo del 2024, el año pasado, se activó una campaña de capacitación para médicos veterinarios. Luego, en junio del mismo año 24, se activó el dispositivo nacional de emergencia para realizar controles. Y en octubre de 24, ya iniciando el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues lo que ocurrió
fue que se siguieron tomando medidas para que se lleven a cabo hasta el día de hoy, como la dispersión de moscas estériles, pues para atacar lo que es el gusano barrenador y evitar su reproducción. Se han atendido en horas y máximo en días todas las solicitudes de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos respecto al tema. Apenas el pasado 12 de mayo se tomó un acuerdo con todas y todos los gobernadores de los estados exportadores de ganado. Se reforzaron los controles de la movilización del ganado y se va a realizar un barrido desde el Golfo de México hasta el Pacífico, visitando al 100% de los ranchos para inspeccionar el ganado, aunque las pérdidas para los ganaderos se dan por descontadas, porque a pesar de que se habla de que 15 días de margen que da el gobierno de los Estados Unidos, pues son 15 días de que el producto no puede avanzar, no puede traspasar las fronteras, y son 15 días de pérdida millonaria cada día. Y por otra parte, la cuestión de los medicamentos vuelve también a las puertas del Palacio Nacional en la mañanera del pueblo, y vuelven a tocar la figura del expresidente López Obrador. Ya déjenlo descansar. Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal, su gobierno, no tiene ninguna prueba de esta acusación que hace, digamos, una reportera necia, que se compraron medicamentos que nunca llegaron a las farmacias de hospitales públicos, lo cual es falso. Además, Sheinbaum ha sostenido que no tiene reportes de compra precisamente de medicamentos, incluso ni a sobreprecio, porque no los hubo en el gobierno del expresidente. Dice la doctora Claudia Sheinbaum: nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros no somos el pasado de corrupción de aquellas épocas en donde se compraban medicamentos para el cáncer. Uno muy sonado en Veracruz que tenía solamente agua en vez de medicamento, y nosotros pues no hacemos ese tipo de barbaridades, de corrupciones, no somos eso. Aquí hay transparencia, según refiere la presidenta. Y en México, narra Claudia Sheinbaum, había un esquema de monopolización de compra y distribución de medicamentos en unas cuantas manos, en unos cuantos personajes corruptísimos. Algunos tienen hoy canales de televisión, no quiso revelar los nombres, pero dice a los reporteros: ustedes saben quiénes son, viejos políticos que tenían el monopolio de la compra y la distribución. Aquí dimos nombres el otro día de la mafia de las medicinas, y además de la distribución de una base de medicamentos que supuestamente estaban en el Seguro Popular. Esas compras de medicamentos fueron a mucho mayor precio del que se hicieron posteriormente en los gobiernos de AMLO y en el que se hace actualmente en el gobierno de la propia Claudia Sheinbaum. Bueno, y en otro asunto, el ISSSTE y el IMSS destacan acciones para reducir las filas y tiempos de espera de los pacientes, atenderlos con mayor prontitud. Martí Batres, por ejemplo, director del ISSSTE, refiere que ya se ha logrado reducir las filas, los tiempos de espera, y detalla que ya existen además mecanismos para solicitar electrónicamente las citas médicas. Por su parte, Zoé Robledo puso también, el titular del IMSS, a disposición una página, la http://ims.gov.mx/IMSS digital, y ahí los derechohabientes pueden programar sus citas médicas. También Sheinbaum, otra vez, AMLO, aseguró que la megafarmacia del expresidente sigue funcionando allá en Huehuetoca, aquí en el Estado de México. Sigue operando como centro de almacenamiento y distribución de medicamentos en el país. Sí funciona, dice la presidenta, pero además se le ha añadido otra función, esta característica de poder enviar cuando se requiere un medicamento. Pues en conjunto la presidenta informa que también se están utilizando almacenes regionales en varias partes de la República que reciben los medicamentos de la megafarmacia. Allí se configura una mayor o una mejor distribución de los mismos, se supone que así debe ser. Luego le correspondió también a Alejandro Schwartz, él es el titular del IMSS Bienestar, presenta la estructura para garantizar el derecho a la salud desde territorio, como un proceso de conformación de equipos regionales, la división en territorio de 212 regiones de conducción médica en el país,
selección de perfiles con base en experiencia, capacidad y sobre todo trabajo en territorio y la capacitación en gestión y supervisión clínica, porque la meta para este año es tener 50 millones de consultas generales, 5 millones de consultas de especialidad y cuando menos 1 millón de cirugías. Y el ISSSTE, por su parte, que también va a replicar el IMSS, anuncia la estrategia de trato digno, a pesar de lo de acortar las filas, los tiempos de espera. Aquí se trata de mejorar el trato a los derechohabientes de parte del personal del ISSSTE, incluyendo médicos, enfermeras, enfermeros y personal administrativo, que deben ser mucho más empáticos, con trato digno y humanizado hacia los pacientes. Así es de que pues vamos a probar. Yo tengo amigos que van al ISSSTE, que van al IMSS, usted que también tiene esos privilegios, esos sistemas de apoyo médico asistencial, ojalá me deje un comentario y me diga cómo le va en el ISSSTE, cómo le va en el IMSS. Y aquí aprovechamos cómo nos va en el ISEMIM también, porque pues finalmente son servicios médicos que deben ser más dignos y más cercanos a los derechohabientes. Así es de que ojalá me deje en este espacio con un like en @sociedades de pensamiento en YouTube, hay un comentario también, un like, sobre todo comparta su propio comentario, ahí saldrá. Lo mismo que en TikTok con @monroe_her, y ahí desde luego también recibiremos sus comentarios, y en el espacio que tiene nuestro amigo Luis Pantoja, Comunicadores MX, ahí podemos recibirlo. Se me olvidaba también en Facebook. Y bueno, pues con esto creo que es suficiente. Pues me falta el asunto de que culminó la Semana Nacional de Vacunación. Ramiro López, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, presentó los resultados. Se aplicaron más de 2.600.000 dosis en todo el país, lo que representó un 142% más de la meta de vacunación programada, porque se instalaron pues miles de puntos de vacunación en escuelas, clínicas, parroquias, parques, plazas en todo el país, y la vacunación pues va a continuar el resto del año. Y alguien que platicó un asunto importantísimo, que es la cuestión del protocolo, un protocolo para detectar el cáncer infantil, sobre todo para los padres de familia. Esto le correspondió a David Kershenovich, él es el titular de la Secretaría de Salud. Presentó este protocolo nacional de atención médica para el diagnóstico temprano de cáncer en niñas, niños y adolescentes. Señaló que este tipo de cáncer, para que usted se ponga ojo visor en la familia, tiene una sobrevida de 52% y se pretende llegar a una sobrevida de 70%, lo que requiere aumentar la capacidad de diagnóstico en los médicos de primer contacto. Dio a conocer algunos de los signos y síntomas para que todos, maestros en las escuelas, maestras, padres de familia, identifiquen estos signos y síntomas comunes, entre los que se encuentran, por ejemplo, sudoración excesiva y nocturna, pérdida de peso, cansancio, pupila blanda y desviación de alguno de los ojos, puntos rojos en la piel sin explicación, chocar, por ejemplo, al caminar, sangrado por la nariz o encías, palidez. Y señaló que uno o más signos de los que les acabo de mencionar, síntomas que duren 15 días o más, pueden ser estos un dato de sospecha de cáncer en niñas, niños y adolescentes. Y por eso indica que en caso de sospecha de estos síntomas, pues hay que acudir inmediatamente a realizar estudios y valoraciones que tienen que pasar por especialistas para el diagnóstico más rápido posible. Y con esto me despido. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Hasta la próxima.